Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars de construcción sostenible. Soy Carlos Dobobuto. Para mí es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible ejecuta estas actividades frecuentemente con la intención de crear capacidades técnicas en profesionales, en estudiantes, en actores relacionados al sector del diseño, construcción y operación de infraestructura. Es para mí un honor poder contar con la participación de ustedes. Fueron registrados cerca de 80 personas, lo cual nos parece una muy buena oportunidad de compartir. El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible es una organización sin fines de lucro que pertenece al World Green Building Council. El Consejo Global de Construcción Sostenible, o el World GBC, es nuestra casa matriz y desde allí, en conjunto con los distintos consejos de la región, hemos asumido el compromiso de impulsar la transformación del sector, para lo cual consideramos y estamos convencidos de la necesidad de dar pasos desde ya, especialmente en un momento país que nos obliga a pensar fuera de la caja, a actuar de maneras no tradicional como hemos acostumbrado a nuestro país y poder de esta forma cumplir con remodelaciones, modificaciones, impacto en el entorno construido en nuestras ciudades que tanto han sido golpeadas a lo largo de estos años. La crisis energética, la crisis de los servicios públicos, nos invita a que hagamos acciones, tomemos acciones desde nuestras distintas fronteras, desde nuestros distintos límites de acción profesional, en el ámbito personal igualmente, para que el sector del diseño, construcción y operación de infraestructura sea parte de la solución y no parte de los problemas de nuestros entornos construidos. El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, dentro de nuestra estructura de acciones frecuentes, pues estamos desarrollando siempre este tipo de actividades y se suma a estas actividades programas de formación, cursos y nuestra incorporación en apoyo técnico a organizaciones públicas y privadas que están trabajando en impulsar la transformación de nuestras ciudades. Estamos ansiosos de colaborar con alcaldías, con municipios, con gobernaciones y, por qué no, con gobierno nacional, para poder crear normativas que puedan activar procesos de regulaciones que disparen lo que es la incorporación de los principios de la sostenibilidad en nuestros entornos. Al mismo tiempo, asesoramos a empresas privadas que desean incorporarse a los principios de sostenibilidad. Integramos una serie de actores, entre los cuales tenemos nuestros miembros, que se suman y que son empresas que realmente están comprometidas con impulsar la sostenibilidad. Uno de los valores agregados que tenemos y que proporcionamos a cada uno de nuestros miembros es con ese aval de apoyar a la construcción sostenible en nuestro país. Sin más preámbulos, señores, el día de hoy tenemos un webinar relacionado a un material que se utiliza en ciertas construcciones y que para muchos de los que trabajamos en el sector de construcción, pues probablemente lo hemos escuchado, lo hemos visto en ciertas instalaciones, pero no tenemos la experiencia o no, muy pocos tenemos la experiencia. A mí me llamó mucho la atención cuando Bambú Venezuela nos contactó con el objetivo de poder crear en conjunto este tipo de eventos, que puede ser el primero de varios. Como les digo, pues, comenzamos siempre con buenas, podemos terminar en cursos para crear más capacidades técnicas, más específicas. Y Bambú Venezuela pues tiene una experiencia importante, estuve investigando después en conjunto con ellos, estuvimos en varias reuniones y el día de hoy pues se materializa un evento en el que hemos venido soñando desde el año pasado y trabajando en ello para que se pueda dar. El día de hoy nos va a acompañar señor Elfio y Mercedes Medina Gamboa. Elfio tiene un apellido Benecchio, ya él nos va a dar su propio apellido. Y los dos son profesionales con amplia experiencia en la materia. Elfio tiene formación profesional en turismo técnico, nivel técnico, especializado en interpretación ambiental. Tiene experiencia en proyectos de conservación
de la diversidad biológica, utilizando el turismo como herramienta. Y desde hace 20 años está dedicado formalmente al bambú como cadena productiva en Venezuela, sí, desde la siembra, comercialización y uso del bambú en el sector de construcción, y es director de Bambú Venezuela. Más adelante nos acompañará el arquitecto Mercedes Gamboa. Mercedes tiene maestría en estudios de la ciudad y diplomado en desarrollo sustentable. Mercedes, por ejemplo, reside en este momento en México. Trabaja en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México. Es docente en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y tiene formación y dicta formación en uso de bambú para el sector de la construcción. A partir de este momento voy a comenzar a compartir la pantalla para que el señor Elfio comience su presentación. Yo lo voy a apoyar. Elfio tiene problemas de video en este momento, pero él va a estar con el audio, y Mercedes sí nos acompañará directamente con video. Elfio, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias por su apoyo y por difundir el conocimiento en nuestro país. Ok, buenos días. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por la introducción, por la presentación. Sí, en definitiva, no pude corregir el tema del video, pero si el audio, si me confirma que me están escuchando bien, podemos dar inicio entonces a lo que vamos a Correcto. compartir. Escuchamos correctamente. A todos los invitamos en el chat a que nos escriban también. Siéntanse libres de compartir su motivación, quiénes son y dónde nos acompaña. Elfio, correcto. Gracias. Perfecto. Mira, inicialmente, bueno, hacer la mención de mi nombre, como bien lo dijiste, Alfio Verdecchia o Verdechía. Eh, Estamos con el tema del bambú, como bien referiste, hace unos 20 años, aunque vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? De lo que ha sido Bambú Venezuela o lo que es Bambú Venezuela actualmente, comenzando con una reseña histórica. No sin antes, por supuesto, darle la bienvenida y agradecer también a la audiencia por el interés, por acompañarnos. Eh, Hacer también una breve introducción que para muchas personas puede ser algo común, una tarea ya repetida, lo que tiene que ver con información básica, genérica del bambú, un poco para unificar criterios, un poco para entender todos los términos que en muchas ocasiones se utilizan con diversos fines. Entonces, podemos pasar a la próxima lámina y simplemente, bueno, el nombre de la reunión que nos convoca hoy. Y la próxima ya podemos entonces dar por comenzada la presentación con la próxima lámina, por favor, ingeniero. Eh, Refiriéndonos al bambú como recurso natural, primeramente para hacer entender, bueno, de forma genérica, muchas personas hablan de bambú, sobre todo en Venezuela, voy a focalizarme acá en Venezuela, mencionan términos como guafa, como guadua, guafilla, bambucillo, son términos más locales, ¿verdad? Porque si tú vas a cualquier lugar o cualquier otro país en el continente o en el mundo, siempre le dan nombres locales distintos. Pero el término bambú se utiliza también ampliamente a escala mundial para identificar estas cañas que son leñosas, que son de porte gigante y que tienen un uso básicamente desde hace muchísimos años, centenares de años, a escala comercial, alimentaria, medicinal, pero aunque lo más importante para este recurso es la función que cumple desde el punto de vista ecológico. Por eso esta primera lámina hace referencia un poco a cuáles son sus bondades, pues, desde el punto de vista ecológico. Yo quería aprovechar un paréntesis y decir que esta presentación queda disponible para cualquier persona que se interese en tenerla porque es información que no es exclusiva. Y vamos a estar hablando sobre las generalidades del bambú y luego pasamos a lo que es Bambú Venezuela. Igualmente, como el ingeniero Carlos hizo la invitación, cualquier duda, cualquier comentario, me imagino que va a estar chateándolo y al final entonces podemos responder las preguntas. La siguiente lámina, por favor. Seguimos conversando sobre eh, el bambú por sus características que lo destacan.
En la forma biológica, en la botánica hay un tipo de clasificación que tiene que ver con formas biológicas. Y el bambú es una caña, forma parte de la familia de las poáceas, de las gramíneas. Mucha gente confunde el hecho de que esté agrupado con las gramíneas, lo confunde con pasto, con hierbas, aunque la familia de las gramíneas agrupa ese tipo de plantas. En la definición botánica dice que las poáceas o gramíneas son una familia de plantas herbáceas y dice, y raramente leñosas, o sea que el bambú es la excepción en esa familia. Una de las formas de identificar cualquier gramínea tiene que ver con la semilla, ¿no? Que es monocotiledónico, como el arroz, un solo granito, como el maíz, un solo granito, de hecho están agrupados en la misma familia de las gramíneas. Pasamos a la próxima, por favor. La próxima lámina, ingeniero, por favor. Ok. Dentro de las plantas de porte gigante, lo llamamos así, que es una clasificación que determina las plantas que tienen un porte mayor de 15 metros de altura, de 10, 12, 15. Aquí en la familia del bambú tenemos especies que superan los 30, 35 metros de altura. Por supuesto, eso es lo que lo ha convertido en uno de los mejores materiales estructurales para temas constructivos por ser de esas características, ¿no? Unas ventajas frente a otras especies, bueno, siempre una confusión de cuánto dura el bambú y comparándolo con un árbol, en este caso, podemos hacer una suma muy sencilla. Los árboles de más rápido crecimiento este, toman siempre, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo de la madera, porque los árboles tienen dos tipos de crecimiento, el primario que es elongación y luego el crecimiento que va engordando, por decirlo de algún término, ¿verdad? Mientras el bambú tiene solamente un solo tipo de crecimiento que es elongación. Ya él emerge del suelo del diámetro que se va a desarrollar. Pero la ventaja comparativa es que mientras un árbol hay que talarlo, si quieres volver a ver madera tienes que sembrar, esperar 10, 15, 20 años según la especie, mientras que el bambú tú lo siembras una sola vez y bajo un manejo técnico puedes tener un aprovechamiento de 40, 50 años esa misma cepa de bambú, porque tú no lo talas, tú simplemente en su forma de macolla, de cepa que crece con varias cañas agrupadas, tú vas seleccionando y cortando únicamente las varas que están maduras, como le llaman en el campo, que están hechas, que son las que tienen las fibras aptas para ser utilizadas en construcción, y entonces permanece el resto de la planta, y ese corte que uno hace estimula el desarrollo de nuevos brotes a futuro, lo que quiere decir que el bambú es una planta perenne. De hecho, botánicamente está clasificada entre las perennes, que son plantas que se mantienen siempre, por supuesto, bajo un manejo técnico. Podemos pasar a la próxima lámina. Bueno, esa dinámica de crecimiento del bambú, que en muy pocos años, les decía ya en 4 años, 3 años, 5 años, eso depende de la especie de bambú que se utilice, porque estamos hablando que en el mundo están descritas botánicamente más de 1.700 especies de bambú. Por supuesto, no todas son leñosas. Los bambúes leñosos son un poco menos la cantidad, pero lo importante en este caso es que el uso del bambú ya se refleja en la conservación de bosques naturales, porque entonces tú puedes disminuir o llegar a eliminar la tala de árboles y puedes comenzar a utilizar bambú. Ustedes muchos pensarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el bambú con un árbol? El bambú se transforma en un proceso industrial para transformar en bambú, por ejemplo, en laminados, y de esa forma se pueden hacer igualmente productos como pisos, productos como revestimientos, láminas para cualquier tipo de trabajo, incluso estructural, y eso entonces permite que suplante o pueda reemplazar algunas maderas, dándole, como decimos nosotros, un respiro a los bosques por el tema de la conservación de bosques, porque además la tasa de crecimiento de los árboles es bastante lenta en comparación con el bambú, como les acabo de exponer, ¿no? Entonces, siempre decimos que contribuye a la conservación de los bosques naturales. Próxima lámina. En cuanto a la sostenibilidad, dale otro clic, por favor, para que aparezcan los otros textos. El bambú ha sido utilizado desde siempre como material estructural, no solo acá, sino
todos los países donde se consigue, porque además el bambú crece únicamente en las franjas intertropicales. Si tú ves un mapa mundi, entre el trópico de Cáncer, que está al norte, y trópico de Capricornio, es donde se concentra la mayor cantidad de especies de bambú, en la mayoría. Entonces, en todos esos países está distribuido el bambú en todo el globo prácticamente, dentro de esas franjas intertropicales, siempre se ha utilizado como material de construcción. Por supuesto, eso ha permitido que su estudio y desarrollo de las mismas construcciones fueron dando paso a la experiencia, al conocimiento, y luego de unos aportes que hacemos nosotros, como es el tratamiento del bambú, para que no se deteriore tan rápidamente, porque finalmente es madera y es un material orgánico que puede estar sujeto a descomposición. Entonces, él requiere de algún tratamiento para que pase de ser una planta, la estructura en una planta, un tallo, a que pase a ser un material, como dice ahí en el texto, una columna, como vigas, etcétera. Igualmente, procesado, se puede utilizar como revestimientos y acabados. Procesado me refiero, o sea, puede ser artesanal, como unas esterillas que la vamos a ver en unas próximas imágenes, y puede ser industrializado, que también hay laminados, como ya les comenté, que igualmente funcionan para el tema de decoración. Pasamos a la próxima, por favor. Eh, el tema de refuerzo estructural ha sido utilizado, probado. Hay muchas tesis, investigación a nivel académico en muchos países en el mundo donde ya eso ha sido probado. O sea, aquí no estamos hablando de nada nuevo, no estamos hablando de algo que estemos creando nosotros, simplemente estamos compartiendo lo que se hace en el mundo y que también acá en Venezuela hemos ya en la mayoría de los casos probado el uso del bambú como material estructural, el uso del bambú para decoraciones, laminado, como refuerzo del concreto en algunas losas de piso que se han hecho. Por supuesto, como sustituto de madera, que ya lo comentamos, de forma industrializada, y eso, bueno, son muchas las aplicaciones. Aquí simplemente resaltamos algunas, el tema de decoración interior y elaboración de otros productos, pero son muchas las aplicaciones. Podemos pasar a la próxima. Ok, ahí entonces sí vamos a presentar lo que hemos hecho, lo que somos. Pasamos a la próxima de una vez también, ingeniero, por favor. Y hicimos una reseña de origen, gracias, en donde comenzamos formalmente como empresa. En el año 2006 registramos Ecobambú. Luego de tener unos 2, 3 años ya investigando, recorriendo el país, y ubicando dónde se encontraban los principales bosques, quién trabajaba, quién sembraba, o sea, hicimos esa investigación, invertimos unos cuantos años ahí en escala nacional en conocer directamente la situación del recurso bambú en Venezuela, pero luego cambiamos de nombre porque fuimos viendo en esa investigación que Ecobambú existían varias empresas en el mundo, una en Costa Rica, una en Ecuador, una en Argentina, una en Asia también. Entonces, luego que vimos que había varios nombres de bambú, migramos al nombre de Bambú Venezuela en el año 2008, que es cuando se crea ese logotipo que están viendo en la presentación. Y comenzamos progresivamente, eso fue muy lento, porque lo primero que hicimos nosotros era, después de identificar dónde estaba el bambú, comenzar a ofrecerlo para construcciones y decoración. Por supuesto, era una oferta que no existía en el país y eso ha tomado tiempo de que la gente se entere, de que la gente crea, de que la gente lo use. Entonces, una cosa llevó a la otra. Cuando comenzamos con la venta de bambú, vimos que era necesario, a pesar de que hay muy buenas coberturas boscosas en el país y bosques bastante importantes con diferentes especies de bambú, nosotros entendimos la necesidad de comenzar a establecer plantaciones. Pero ¿qué pasa? Bambú Venezuela no contaba con tierras propias y surge una propuesta que nosotros llamamos en el año 2009 Planta Fácil Bambú. Planta Fácil Bambú es un plan de negocios que va dirigido a propietarios de tierra y a productores, en donde hacemos plantaciones comerciales de bambú en conjunto. O sea, propietario de la tierra y Bambú Venezuela. Propietario de la tierra aporta las tierras, aporta una pequeña inversión. Bambú Venezuela hace todo el trabajo técnico, aporta las plantas, hace el diseño de plantación, hacemos el trabajo de la siembra y el acompañamiento, que es lo más importante, hasta que esas plantas se desarrollan después de 3, 4 años y comenzamos con su comercialización. Entonces, un plan de negocio
en donde ya a partir del año 4 comienzan los ingresos sostenidos para quien haga con nosotros ese tipo de plantaciones. Y comenzamos en el 2009 por oportunidad, una finca en el estado portuguesa de unos amigos, y ahí fue donde comenzamos, repito, por un tema de oportunidad, pero como es un plan de negocio, no es que se ha hecho masivamente ni consecutivamente todos los años. Ahora vamos a exponer cuál es el estatus de ese programa Planta Fácil Bambú. Para seguir con la reseña de origen, después de establecer plantaciones, comenzamos a hacer talleres de construcción con bambú. ¿Por qué? Porque vendíamos las varas, estábamos metidos en el tema de las plantaciones y muchas personas que compraban el bambú o se acercaban nos decían, mira, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer un empalme? ¿Cómo puedo secar el bambú? ¿Cómo le hacen el tratamiento? Entonces vimos más fácil comenzar a compartir esa información y se transformó un compartir, bueno, se transformó ya en una capacitación eh, que nos permitió seguir creciendo, seguir aprendiendo. A partir del 2011 fue el primer taller que hicimos en la isla de Margarita. Hemos hecho muchos más en diferentes estados del país. Y eso nos dio la base cuando hacíamos los talleres de construcciones que estábamos explicando el cómo hacer algunas cosas, nos permitió finalmente entrar en el tema constructivo. Por supuesto, dice a partir del año 2013 comenzamos pequeñas estructuras, pérgolas, una cabaña, una cubierta pequeña, ensayos, errores como todo. Eso es una forma también muy importante de aprender. Podemos pasar a la próxima. Y bueno, creamos como toda empresa desde el año 2008 esa visión que no se nos ha hecho difícil de ser la organización líder porque somos hasta ahora en la oferta que exista a nivel comercial en el país, la única empresa que ofrece plantaciones comerciales, plan de negocio, la única empresa que ofrece construcciones de estructura con bambú, venta de planta, venta de varas de bambú y en varios formatos para construcciones y decoraciones, ¿no? Entonces, eso de ser la organización líder, bueno, aún después de los años que tenemos y en las redes que hemos venido manejando a nuestra manera desde esos años, contamos con ese reconocimiento de varios sectores que Bambú Venezuela sigue siendo quienes manejan el recurso bambú a nivel comercial acá en el país. Sí existe en el país, por supuesto, muchos académicos, muchos investigadores, existe gente entusiasta, gente que hace plantaciones, desde el punto de vista profesional, ingenieros, arquitectos que incurren, hacen maquetas, hacen pruebas, hacen ensayos, hacen construcciones pequeñas. Por supuesto, siempre hemos estado en contacto porque además de proveerles el material, siempre está un tema de una asesoría, una ayuda, y vamos compartiendo de esa manera información. Eso nos permite tener una realidad más completa de lo que ocurre en el país con ese recurso. Luego nos planteamos como misión posicionar al bambú como recurso altamente renovable, porque es altamente renovable por la tasa de desarrollo y crecimiento que tiene. Bueno, esa parte es la que ha costado como misión porque es un tema de poder permear esa información a escala nacional en diferentes sectores, ¿no? Entonces es un trabajo que nunca termina. Mantenemos la visión y mantenemos esa misión también, que es un trabajo por hacer siempre, hasta que estemos trabajando en este tema del bambú. Pasamos a la próxima, por favor. Ok, entonces a la fecha, como les comentaba anteriormente, esa propuesta, ese plan de negocios Planta Fácil Bambú, se lograron en total 9 lotes de diferentes áreas de plantación. Nosotros tenemos un punto de partida que decimos 10 hectáreas, por ejemplo, porque movilizarnos hasta el Zulia para hacer una siembra de 1 hectárea no tiene sentido. Pero entonces ponemos un punto de partida de 10 hectáreas y los propietarios de las tierras son quienes definen el área total. Y aunque se han sembrado en conjunto con otros propietarios 78 hectáreas, para quienes manejan cualquier producción de campo, agrícola o pecuaria, dicen, oye, pero eso es muy poco. Lo que pasa es que hay que entender la productividad del bambú, que es bastante alta, la productividad del bambú. Es algo bastante interesante porque es hasta exponencial. Cada año van creciendo más esas cepas, esas plantas, pues esas macoyas, como le llamamos, van creciendo no solo en altura, en diámetro, sino también en número de culmos o tallos. ¿Por qué digo esto? Porque
tú siembras una planta y a partir del año 4 puedes comenzar su aprovechamiento, pero vas a obtener muy pocos culmos porque la planta está todavía eh, en sus primeros años, pero van pasando 5 años, 6 años, 8 años, y ellas, como son plantas de rizoma, tienen varios frentes de crecimiento y eso permite que ella vaya desarrollando más su biomasa y por supuesto vamos a tener cada año más cantidad de culmos y más altos y con mayores diámetros. Entonces, ese Planta Fácil Bambú, ese programa nos ha facilitado a nosotros contar con materia prima disponible en diferentes estados del país, además de los bosques naturales que nosotros aprovechamos a nivel nacional como fuentes de materia prima. La próxima, ok, ya lo comentamos. Esto es prácticamente como la fotografía de Bambú Venezuela hoy, la venta de plantas tratadas, que eso es importante. El bambú no es cortarlo y utilizarlo, el bambú requiere un tratamiento previo y si vamos a fabricar reglas o tablillas y si vamos a fabricar esterillas, como esa tercera imagen donde está la iguana, son procesos artesanales, son procesos donde pueden incurrir unos trabajos con sierra, con herramientas menores, pero son diferentes formatos de la venta de bambú. Todavía mantenemos eso y creo que vamos a seguir en lo adelante con esas actividades también. La próxima lámina, por favor. Además, entonces, de Planta Fácil Bambú y la venta de bambú en diferentes formatos, está la venta de diversas especies de bambú que hemos traído acá desde Asia, básicamente desde Asia. ¿Por qué estamos haciendo eso? Estamos queriendo tener plantaciones comerciales de las especies más utilizadas en el mundo a nivel de construcción, a nivel de transformación industrial para laminado, a nivel de decoración. Entonces, no todas las plantas que tenemos eh, son únicamente decorativas. Las plantas que hemos traído, estamos ya por 17 diferentes especies de, de bambúes gigantes de Asia, de otros continentes también, y por supuesto, de lo más importante que es el género guadua, que es un género americano que crece en el continente americano únicamente, y es al que le han dado el calificativo de acero vegetal por los valores de resistencia que tienen en compresión simple, tracción, flexión. Realmente son unos niveles bastante altos y es lo que ha convertido el bambú en ese material estructural de preferencia cuando hablamos de materiales naturales, ¿no? Para construcción. ¿Podemos pasar a la próxima? La próxima lámina, por favor. Ok, también mencionamos lo que hacíamos de los cursos y talleres. Se han dictado ya a nivel nacional 16 talleres en diferentes estados. Eso también nos ha permitido, sí, y por lo exigente, lo que se requiere. Ahí aparecen unas imágenes de unas estructuras que hicimos, que la vamos a ver ahora más adelante, que hemos tenido en el tema constructivo. Si puede pasar la próxima lámina, por favor. Ok. Así como les he venido hablando, las capacidades actuales no es más que el resumen de lo que les he dicho en cuanto a las ventas de las varas, las esterillas, las plantas, las plantaciones comerciales que ya les expliqué. Podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Ahí también, bueno, el tema de diseño y construcción de estructuras, ya van a escuchar al arquitecto Mercedes en ese tema. La capacitación de mano de obra calificada. Cada vez que tenemos alguna obra, algún trabajo, como ese corredor que estamos viendo en esa imagen, siempre tenemos que buscar personas porque queremos ir ampliando esa cuadrilla de mano de obra calificada. Hay unos que se especializan en la parte estructural, otros en la cubierta, otros en los revestimientos. Entonces, necesitamos tener suficiente mano de obra para el momento que sean más de una obra en paralelo, poder atender eso. Pero también es una de las capacidades que queremos mostrar. O sea, Bambú Venezuela, entre los talleres que dictamos, no solamente está el de construcción, está también el del manejo, el de bosques, el de transformación del bambú. O sea, son varias las temáticas que se pueden desarrollar en capacitación. Por eso lo extendimos ahí como texto, ¿no?
Y la producción de derivados de bambú, en este momento estamos, ahí dice caso de carbón activado, sí, estamos en ya un tema de financiamiento, tenemos el plan de ya desarrollado, el proyecto. Igualmente para una planta de laminado, esperamos en Dios a final de año tenerles buenas noticias. ¿Podemos pasar a la próxima lámina? Podemos pasar a la próxima lámina y la siguiente, ingeniero, por favor. Ahí simplemente lo que vamos a describir son algunas experiencias que hemos tenido. Podemos pasar a la siguiente. Esos son unos corredores en una hacienda en el estado al sur de Aragua. Eh, Algo muy sencillo. Ahí vemos otra imagen que era una cubierta que hicimos recientemente en un local de comida, una pizzería en Valencia. Podemos pasar a la próxima o le das clic. Ajá, eso también es una pérgola que se hizo en Valencia. Hay un tema de confidencialidad o de privacidad con muchos de los propietarios que no podemos dar locaciones exactas, ¿no? Pero si en algún momento se requiere visitar obras o algo, eso con seguridad lo podemos hacer. La próxima lámina, por favor. Bueno, ese es el interior de una de las cabañas que se hizo, un sistema de marcos, de módulos, muy fácil de ensamblar, con un revoque que sería una tabiquería encementada, donde ahí se aprecia que se pudo empotrar electricidad, las aguas, todo. No se ven muchos detalles, pero eso fue hace como 7 años, una de las cabañas que se hizo, una de las que tenemos registro, porque hemos tenido accidentes informáticos también que hemos perdido algunas imágenes. Bueno, esto fue una estructura, ahí nos estrenamos antes de la pandemia con una estructura de dos niveles, planta para un pequeño restaurante en Apure. No es exactamente en Guasdualito, como dice ahí, era en el Alto Apure, más hacia la Victoria de Apure. Pero bueno, ese fue el punto hasta donde llegamos con ese restaurante. La próxima lámina, por favor. Bueno, una pérgola de entrada a una finca que se hizo en Brasil, donde nos llamaron a dictar un curso y terminamos quedándonos 18 meses, aquí mismo, al norte de Brasil, cerca de nosotros. Nos quedamos 18 meses porque después del taller tuvimos que hacer una plantación, y esa plantación dio para hacer trabajos entre ese que estamos mostrando ahí. Y la imagen a la derecha son cabañas que iban a tener uso turístico y estábamos colocándole las cubiertas con esterilla de bambú. La próxima lámina, por favor. Ya vamos terminando. Esto fue en Brasil también, donde propusimos una cubierta con esa forma de paraboloide hiperbólica poco pronunciada, pero bueno, fue aceptada y finalmente el cerramiento lo dejamos en manos de constructores locales, albañiles, que hicieron un cerramiento normal en bloque, pero quedó la estructura interna y la cubierta esa con bambú. Próxima lámina. Una vivienda que se construyó en Táchira, San Juan de Colón. La imagen a la izquierda es el diseño que hizo el arquitecto allá en Táchira. Ahorita no me viene el nombre, eso hace muchos años. Y a la derecha estaba en proceso, teníamos la obra en proceso, tal cual como se había planteado en el diseño. Hay fotos de la obra terminada, pero para esta presentación realmente no quisimos extendernos, como ya me he extendido demasiado. Pasemos a la próxima, por favor. Bueno, igual otra pérgola. Ahí lo que destaca, bueno, que el bambú, la versatilidad en la aplicación del bambú, no solo como material estructural, sino que es un material que tú puedes crear arcos, que puedes hacer diseños que son bastante atrevidos desde el punto de vista de las construcciones convencionales y que tiene la capacidad de soporte, bueno, de carga para cubiertas, para un montón de detalles que me imagino que lo vamos a desarrollar ahora en las preguntas. Próxima lámina, por favor. Bueno, ahí se repite esa, no sé por qué repitió, y con eso, la próxima lámina ya estamos simplemente terminando la presentación. Disculpen lo extenso, disculpen las interrupciones y que no logramos tener el audio porque aquí les tenía a la mano unas muestras de diferentes especies de bambú ya seco, pero bueno, eso viene para la próxima entonces. Gracias, ingeniero. Quedo atento a las preguntas entonces. Muchísimas gracias por tu presentación, Alfio. Muy interesante toda la temática. A partir de este momento, sí, siéntese libre de ir escribiendo sus preguntas y dudas. Tenemos la presentación también del arquitecto Mercedes Medina Gamboa, que es egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 1992 y
hoy trabaja como profesora en México en distintas universidades y que tiene una experiencia y una motivación enorme también a la difusión del uso del bambú en el sector de la construcción. Eh, las preguntas las tendremos después de la presentación del arquitecto Mercedes, aunque por acá tenemos una, Alfio, que la podemos ver inmediatamente, el señor Arturo Rico, que nos dice, ¿el bambú es atacado por comején o requiere un tratamiento especial? El bambú, como cualquier madera, está sujeto a descomposición y ataque de plaga. Hay una plaga que vino desde Asia que se llama Dinoderos minutus. Es un escarabajo miniatura y se alimenta exclusivamente de la celulosa del bambú. Pero eso tiene, en el tratamiento que nosotros hacemos para las varas, hay un producto que cualquier insecto, incluyendo ese Dinoderos minutus, quedan despachados, ahí no se acercan, no se meten al bambú. Es parte del tratamiento que hacemos al material para construcción, o si no, no pudiésemos construir, no pudiésemos pensar en una vivienda, que tú tienes que construir una vivienda que sabes que te tiene que durar 50 o más años con un material que se va a dañar inmediatamente. Eso tiene ya solución, gracias a Dios. Ok, bueno, arquitecto Mercedes, el escenario es todo suyo, por favor, siéntese libre de compartir, activar su cámara, encantado. Alfio, un placer. Seguiré atento Gracias. a las preguntas y al final volvemos a resolver todos los temas Seguro. de las dudas que se posean al respecto. Muchísimas gracias. El escenario es todo suyo. Ok. Bueno, muy, de verdad, muy buenos días. Estoy súper feliz de estar participando en este espacio maravilloso de paisanos, de venezolanos, con este tema tan apasionante como lo es el bambú. Eh, Formo parte del equipo de trabajo de Bambú Venezuela y con Alfio, bueno, tenemos varias propuestas y varias cosas que están andando. Y esta alianza nace precisamente de la importancia de que de una vez por todas el tema del bambú no solamente sea un tema comentado, hablado, mencionado, sino que empecemos a hacer cosas con bambú en Venezuela. Tenemos el bambú. La guadua angustifolia es una especie endémica de Colombia, Ecuador, Venezuela y otros países de América Latina. Tenemos bambú endémico muy resistente, excelente para construcción, que se da solo en nuestro país. Entonces, de lo que se trata es de que haya más información, más difusión, que esta información permee en diversos espacios y precisamente por eso es que acudimos al Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible, porque nos parece una plataforma fundamental para empezar a proyectar este tema y empezar a tocar, pues sí, instituciones, organizaciones y sobre todo los corazones de la gente, porque el bambú de verdad se convierte en una pasión. Entonces voy a comenzar con mi presentación. Ok, comienzo. Sí. Bueno, nuestro tema común que estamos presentando, que es el bambú como base de un proyecto de construcción sostenible. Algunos datos, alguna información, por supuesto que van a coincidir con algunas menciones que ha hecho Alfio, pero cuando nos estamos empezando a adentrar en un tema, el reiterar ciertos aspectos de verdad que es muy importante. ¿Ok? Entonces, permítanme que... Ok. Entonces, aquí lo que mencionaba Alfio de la franja intertropical en el planeta, esta es la franja intertropical en el planeta y lo que está señalado en verde son las áreas, los partes de los continentes donde se da el bambú, ¿ok? Entonces, fíjense cómo América tiene una participación importante en términos de territorio, si lo comparáramos en términos de territorio,
tenemos una participación importante en especies de bambú. Si bien hay más de 1.700 especies de bambú en el mundo, poco menos de 10 son las que efectivamente se pueden utilizar para construcción. Y la guadua, varios géneros de la familia de las guaduas, los tenemos en América y no están en Asia. Si nos damos cuenta, los continentes en donde hay bambú es América, África y Asia, y nuestras guaduas son tan fuertes, tan eficientes, que así como se han importado especies de Asia hacia América, de América han sido llevadas especies de guaduas para ser cultivadas en Asia, por sus grandes propiedades como elemento estructural. Si nos damos cuenta, acá en este mapa mundi, América tiene el 30% de las especies de bambú del planeta, pero reitero que la guadua, que es nuestro bambú por excelencia americano, es el bambú, uno de las mejores especies para construir. Yo voy a abordar varios temas y siempre va a estar presente el tema de la docencia y del abordaje académico, pero obviamente yo estoy aquí no solamente como profesora, sino también como diseñadora, porque soy arquitecta. Entonces, Alfio nos comentaba de los servicios ecosistémicos o las propiedades que tiene el bambú para contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Y eso es un abordaje que no solamente se debe dar en los entornos naturales, sino que también en las ciudades. Las propiedades del bambú que se pueden aprovechar en bosques también pueden ser aprovechados en las ciudades, porque para nadie es un secreto que el cambio climático nos está afectando de manera muy agresiva, y estamos sufriendo de mucho calor, escasez de agua y otros factores que están afectando las ciudades. Entonces, una de las propuestas es precisamente que el bambú no solamente se use como material de construcción en ámbitos rurales y urbanos, sino que el bambú también se emplee como plantación dentro de las ciudades a efectos de mejoramiento del clima, retención de agua, descontaminación de suelo, contención de cuerpos de agua, porque estamos viviendo unos niveles de vulnerabilidad importantes en nuestras ciudades. Entonces el bambú absorbe enormes cantidades de gases de efecto invernadero. El bambú ya está demostrado que es capaz de limpiar el aire en ciudades contaminadas, por ejemplo, demostrado en la ciudad de Pereira, en Colombia. El bambú se regenera, crece mucho más rápido que los árboles, es un excelente elemento para la reforestación, por ejemplo. Muy importante, produce más oxígeno que los árboles en nuestras ciudades que están tan contaminadas, y produce un 35% más de oxígeno que los árboles. ¿Ok? Crea un hábitat de fauna y flora, o sea, contribuye a la biodiversidad, tanto en ámbitos rurales como urbanos, y es empleado en proyectos de restauración ecológica, de remediación ecológica, luego de desastres naturales, pero también puede ser aplicado en fincas donde el suelo se ve contaminado por diversos factores. El bambú es un excelente elemento de remediación ambiental. Previene la erosión del suelo y, como mencioné, restaura la tierra degradada. El bambú también recarga y descarga agua superficial y almacena agua. Siguiendo en el tema del bambú, la importancia del bambú en entornos naturales en las ciudades, la línea de trabajo que tenemos, que yo propongo y en la que trabajo en la universidad, como los proyectos son eminentemente urbanos, porque esto es una megalópolis y siempre se necesitan propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas grandes ciudades que están tan contaminadas y tan densamente pobladas.
Entonces, parte de las propuestas es precisamente crear como nichos verdes en las ciudades donde se puedan generar, por ejemplo, lo que tienen aquí es producto de un trabajo de unos alumnos de cuarto año de arquitectura, y lo que se propone es que en un terreno abandonado de 4 hectáreas, la mitad se siembre con tenga una plantación de bambú, que es lo que vemos ahí, y el resto del diseño, el conjunto, es el tema de diseño. Por ejemplo, aquí era un centro de resiliencia urbana, y se trabajó el tema del bosque del bambú y un centro de concientización sobre los problemas ambientales y de aprendizaje del bambú y de las ecotecnias en este espacio de 4 hectáreas en la Ciudad de México. Esto es una muestra del trabajo que se hace con los estudiantes. Estos son estudiantes apenas empezando la carrera. Fue un ejercicio de diseño de formas inspiradas en la naturaleza, y aplicamos la técnica que se usa en todos los talleres de construcción con bambú, que es hacer un boceto y pasar del boceto idea directamente a la maqueta. Aquí la maqueta es un modelo a escala, que no es la maqueta final que se suele entregar en los proyectos de arquitectura en las universidades, sino que es una maqueta de trabajo que se le somete a esfuerzos, a compresión, a flexión, a tracción, y como las maquetas son hechas con el mismo material bambú, entonces tienen un comportamiento similar, y eso le da al estudiante una prueba, una demostración de la resistencia del material, y empiezan como a perderle como este miedo a tomar decisiones estructurales, ¿no? Entonces, esto es una pequeña muestra de los trabajos con los estudiantes. Que vuelvo y repito, esta metodología se emplea en los talleres independientes que se dan de bambú fuera de la academia. Digamos que yo me traje esa experiencia de talleres dados por colegas, y me traje esa experiencia a la universidad. Entonces, el bambú podemos decir que es un verdadero material sostenible. ¿Por qué decimos verdadero? Porque materiales convencionales como el cemento, el acero, este, eh, digamos que se emplean en proyectos de sostenibilidad, ¿sí? Pero el bambú en sí mismo tiene un ciclo de vida tan virtuoso que no tiene punto de comparación con los niveles de deterioro eh, con que afecta la producción, por ejemplo, de cemento y de acero en el ambiente. Entonces, hay una diferencia muy grande, ya Alfio se las explicó, entre extraer y procesar, convertir el bambú en un material de construcción que va a salir de un ecosistema que va a estar en permanente regeneración, un ecosistema que continúa vivo, que no es el caso de la extracción de la materia prima para el cemento, que es tan devastadora, por ejemplo, y consume tanta energía, como también lo es el trabajo de minería del acero. Entonces, el ciclo de vida del material bambú es sumamente virtuoso, ¿ok? Tiene propiedades de aislante acústico, es retardante de la acción del fuego, es sismo resistente. Esto es un elemento muy importante. Ya son conocidas experiencias en Colombia y Costa Rica de pueblos que han sido azotados por terremoto, y las casas que han quedado en pie han sido las casas construidas con bambú. También facilita el control, el confort térmico, y como había mencionado Alfio, el bambú puede reemplazar a la madera en utensilios, mobiliario, piso, techos, cerramientos, elementos estructurales, y se logran construcciones de mayores magnitudes que la madera. ¿Ok? Como residuo de construcción, que este es un tema también muy polémico en el tema del ciclo de vida de los materiales, o sea, los residuos de la construcción, ya sea por material que sobra, material que no se usa o material de demolición, es un material que tarda muchísimo tiempo en degradarse. Su procesamiento de reciclaje también es contaminante. Entonces, si nos vamos al bambú,
Entonces, los residuos del bambú, por ejemplo, se pueden convertir en un carbón que es ecológico, como les estaba mencionando Alfio. Ok, vamos ahora con la parte de muestras de arquitectura. La mayoría de bueno, casi todas las imágenes que ustedes van a observar son obras que están aquí en México. Unas las he visitado, otras las conozco por colegas. Y aquí ahí es una pequeña muestra de la gran versatilidad del bambú para abordar pequeñas construcciones, medianas construcciones y grandes construcciones. Y eso es a través de distintos sistemas estructurales. Entonces aquí podemos ver en el área la mayoría que les voy a mostrar es en el área de turismo. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda el restaurante de una posada. Al lado vemos también la terraza de un restaurante de otra posada. Entonces vemos que, por ejemplo, el del lado izquierdo, el bambú es utilizado, el bambú que llamamos rollizo, que se usa el culmo, aquí en una estructura de elementos rectos, y en la del lado tenemos una estructura de culmos completos, pero tenemos la variedad de que se usa el bambú recto y el bambú curveado. El curveado del bambú se logra en algunas especies sometiéndolo a calor, pero hay algunas especies que se prestan para ser curveados sin mayores esfuerzos, y uno de esos ejemplos se muestra en esta lámina. Vemos, por ejemplo, otras técnicas. Esto también es en turismo. Al lado izquierdo tenemos un restaurante en Guadalajara que la mayoría de los elementos pues contienen bambú, el cielo raso, las lámparas, este dispositivo que es donde se pone el chico que coloca la música en el restaurante, los muebles. Del lado derecho tenemos un elemento que se le llama cocoon, que es como un pequeño recinto donde se colocan muebles y la persona se sienta a descansar, a leer. Y digamos que en ambas fotos está presente el tejido que se llama el tejido de nido, que es un tejido irregular que se hace en ciertas estructuras, que no solamente le da digamos, una vista muy hermosa, sino que también tiene funciones de reforzamiento estructural. Entonces, del lado derecho vemos cómo todos los elementos han sido curveados, y en el arco principal que vemos del lado derecho, eso es logrado a través de lo que se llama las latas de bambú, que es el bambú cortado longitudinalmente, que luego se agrupa y se hacen estos arcos, que en este caso es un arco relativamente pequeño, pero se pueden lograr grandes dimensiones. Del lado izquierdo vemos lo que en Venezuela le llamaríamos bohío, pero esto es mucho más grande. Es un recinto para ceremonias, también en Guadalajara, del lado izquierdo, con unas grandes cerchas de bambú. Intencionalmente muestro la foto de la estructura desnuda para que se vean cómo están esos planos revolucionados conformados por perdón, grandes cerchas de bambú. Y a un costado es el techo del lobby de una posada, que también es se usa el bambú rollizo conformado en cerchas. Esta es otra muestra, esto es también aquí en México, en San Luis Potosí. Aquí tenemos una muestra de fundamentalmente bambú curveado. Este es un tipo de guadua que se da aquí en México, la guadua velutina, que tiene, digamos, estas propiedades de lograr estas curvas en las edificaciones. Bueno, si se fijan, la persona sentada en la parte de abajo, meditando, esto es una gran construcción en el área, aquí hay grandes construcciones de bambú en el área sur y norte de México, sobre todo en el sur, en la zona maya, donde hay mucho desarrollo de turismo. Y aquí empezamos a ver estas grandes construcciones, que en este caso puede fungir como una sala de meditación, yoga, pero también se pueden hacer bodas. Pero fíjense la escala de esta edificación, que es considerable, ¿no?
En otros ámbitos podemos ver, el bambú tiene esta aplicación también en edificaciones que, en este caso, esto es un invernadero que queda aquí en la Ciudad de México, dentro del bosque de Chapultepec. Y estas estructuras se prestan para ser construidas en instalaciones agrícolas y ganaderas. Grandes naves de cultivo, pero también grandes naves donde están los animales, la cría de animales, el ordeño. Se pueden, digamos, hacer este tipo de construcciones. Y muy importante en el ámbito de la vivienda, el bambú, digamos, se ha usado y se sigue usando para vivienda permanente, vivienda de vacaciones, vivienda rural, vivienda urbana. Entonces, digamos que aquí, bueno, apenas tenemos 3 ejemplos, pero la diversidad de la arquitectura que se puede lograr para vivienda con el bambú también es muy amplia. Instituciones educativas muy importantes, muy importante. Yo visité la que está del lado izquierdo y bueno, esa foto más que todo fue como para apreciar cómo estaba conformada la estructura de la entrada de la escuela. La del costado derecho no la conozco, pero es conocida aquí en México, una escuela rural. Y entonces aquí nosotros, ambos casos son escuelas rurales, pero podemos ver, por ejemplo, cómo se puede dignificar estos espacios educativos en ámbitos rurales usando el bambú. Si se dan cuenta en la foto de la derecha, no solamente las cerchas son de bambú, los cerramientos, los elementos deslizantes de la fachada, que son como ventanas, también son hechas con bambú. El piso está hecho con esterilla. Entonces, digamos que tiene un uso muy amplio el bambú por todos los elementos que se pueden derivar de su industrialización. En el caso del techo del lado derecho, pues yo lo que le corregiría en todo caso es que no se use la lámina de metal, ¿ok? Me imagino que por cuestiones económicas eso fue lo que pudieron hacer, pero el bambú es lo suficientemente fuerte como para soportar un techo que sea con mezcla de cemento o con mezcla de tierra cruda, ¿ok? Entonces, todos son aspectos que se pueden ir mejorando. En este caso tenemos un par de ejemplos de diseño interior. El caso de la izquierda es en Ecuador, el caso de la derecha es México. Entonces vemos precisamente cómo esa fibra tiene tan diversos usos que en este caso podemos ver, por ejemplo, muebles, eh, divisiones de paredes, el piso, eh, las columnas de latilla que soportan el techo de este ambiente de la derecha, que es la entrada hacia unos sanitarios. Entonces, digamos que eso es una muy pequeñísima muestra de lo que se puede lograr con el bambú. Y algo muy interesante y muy importante, la aplicabilidad, la aplicación del bambú en el diseño industrial. Aquí en México, por ejemplo, y en Colombia, conozco los casos cercanos, pues sí, se están haciendo bicicletas, el cuadro de la bicicleta se hace en bambú, hay diseñadores que se dedican a eso. Y del lado izquierdo podemos ver una serie de elementos de uso cotidiano que en este momento seguramente son de plástico, de metal o de otros materiales. Y fíjense cómo todo eso puede migrar al bambú. Ok, ya para cerrar, yo veo oportunidades muy importantes en Venezuela. Lo puedo decir desde mi experiencia en México, de que mi experiencia no es estar simplemente dedicada dentro de la academia, sino precisamente la academia aquí en México se alimenta de la experiencia que están haciendo los despachos de arquitectura, digamos, puertas afuera de la academia, ¿no? Entonces, en Venezuela, fundamentalmente, eh, ¿qué tenemos? O sea, ya tenemos bambú, tenemos un bambú que es nuestro,
que es sumamente resistente, fuerte, poderoso. Entonces, a plantar bambú, o sea, tenemos un potencial de iniciar con nuevas plantaciones prácticamente en todos los estados de la República. La guadua es una especie que se adapta a diversos climas y altitudes. Alfio tiene más elementos para explicar este tipo de cosas, pero lo podemos sembrar pues sí, prácticamente en toda Venezuela. Hace falta difusión y formación en ámbitos académicos, gremiales y comunitarios. O sea, y sí se puede hacer, lo podemos hacer. Yo creo que el Consejo el Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible tiene mucho interés en que podamos empezar con esta difusión, esta formación, esta capacitación. Hay un potencial, como lo mencionó Alfio, de desarrollo de la industria del bambú, tanto en elementos estructurales como pisos, cerramientos, techos prefabricados, así como mobiliario. Muy importante la palabra prefabricados. Podemos hacer prefabricados con bambú, determinando a través del diseño una cierta modulación de unos elementos que se preelaboren y se puedan trasladar solo para montar y terminar con los acabados. Eso se puede hacer con el bambú. Ya hay experiencias en Ecuador, en México, en Costa Rica, en Guatemala, obviamente también en Colombia. Entonces, pues también lo podemos hacer. Y reiterando que sí, que podemos desarrollar el bambú en varias áreas de la cadena de producción, desde el mundo de la arquitectura, la ingeniería, el diseño interior, el diseño industrial, la salud y la alimentación, entre otros. ¿Okay? A partir de ciertas especies de bambú se elaboran suplementos, tinturas, tés, que bueno, que son excelentes para la salud, y una cultura del consumo de los brotes de bambú que no está establecida en América, que es milenaria de Asia. Los brotes de bambú se pueden consumir como alimento, y digamos que eso también es una oportunidad. Fortalezas. ¿Qué fortalezas tenemos? Como ya lo mencioné, tenemos especies de bambú endémicas y otras introducidas que han sido introducidas que son especies asiáticas, que ya están disponibles para la construcción. Hay estudios y obras realizados a nivel mundial y latinoamericano que respaldan todas estas cualidades que les hemos mencionado del bambú. O sea, como dice Alfio, no estamos inventando nada nuevo, esto ya tiene un tiempo de desarrollo. Y sumamente importante, nosotros no podemos considerar que estamos en cero en Venezuela. Primero, porque tenemos bambú. Segundo, hay investigación en bambú. Tercero, hay mucha gente como nosotros que quiere construir en bambú. Y tenemos un gran apoyo en normas de construcción de bambú que ya están hechas, que ya otros países se han ocupado de elaborarlas y aprobarlas, como son Colombia, Ecuador y Perú, que compartimos la misma especie de bambú, que es la guadua. Entonces, ya tenemos prácticamente, se puede decir, unos manuales de construcción que son de las especies que nosotros tenemos. Entonces, fíjense si eso no es una gran fortaleza. Nosotros en Venezuela no empezaríamos de cero para nada. Entonces, digamos que estas son las fortalezas que yo considero las más importantes. Hay otras, pero bueno, no me quiero extender tanto. Y un poquito una muestra de lo que ahorita estamos haciendo un estudio de una estructura eh, para construir. Y lo que ven a la izquierda es el modelito que se hace en el modelo escala que se hace como para empezar a ver esa idea en 3D, y luego ya en el dibujo o en la concreción se van afinando los aspectos estructurales. Esto no está listo, por eso les digo que está en proceso, todavía falta una parte, todavía falta como una segunda pasada de todo lo que tiene que ver con el reforzamiento estructural, pero bueno, se los quisimos mostrar para que
también vean qué tipo de cosas también podemos hacer. Entonces, digamos que con esto yo culmino y bueno, estamos abiertos a responder todas sus preguntas y ver todas sus inquietudes. Mercedes y Alfio, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Se pierde de vista cuando empiezas ya a ver obras ejecutadas y algunos ejemplos que pueden ser utilizados para nuestros trabajos. Hay varias preguntas, algunas ya han sido respondidas por Alfio a lo largo de las distintas interacciones, lo cual agradezco, Alfio, muchísimas gracias, porque le da mucho valor al contenido que se ha estado compartiendo. Eh, Aquí hay una pregunta que nos dejó Marla Vélez, que es cómo, si podría decirle, Mercedes, dónde, en qué lugar de Ecuador hay proyectos con bambú, porque está interesada en implementar en un terreno en Cuenca y quisiera conocer más al respecto. Sí, con mucho gusto. Bueno, en este momento no tengo como los contactos a la mano, pero sí, por supuesto que puedo pasarle la información. De hecho, conozco a Marla. ¿Cómo estás, Marla? Mm. Bienvenida. María Teresa Novoa nos dice que saluda por el foro y a sus ponentes y organizadores, felicitarlos por la experiencia y por el contenido. Y desde el Taller de Bambú de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, pues están también a disposición y abiertos a poder desarrollar. Preguntas están relacionadas a felicitar, a motivar, a poder traer más iniciativas como esta. Creemos que este es el primero de un evento que ahora debemos crear, que sería la formación. Nos encantaría poder compartir más horas con cada uno de ustedes. Podemos interactuar en un periodo de tiempo dado, no sé, un par de semanas. Seguro que con Alfio y con Mercedes podemos trabajar en cómo crear esa formación que puede ser en línea, porque al hacerla en línea permite ver este tipo de iniciativas que tenga un módulo práctico para que las personas puedan vivir experiencias. Eso limita a que personas fuera del país no puedan vivir estas experiencias, pero podemos siempre darle la vuelta. Cuando estaban presentando, pues nos parecía a mí, y lo hablaba con un compañero, que justo esto es lo que se necesita en muchas construcciones en ecosistemas sensibles. Lamentablemente, muchas construcciones en ecosistemas que no deberían ocurrir se terminan construyendo con concreto armado, bloque, cabilla, cemento, cuando puedes trabajar de otros materiales, y es allí donde creemos que podemos eh, divulgar, ayudar a difundir para que se conozca y pensar un poco fuera de la caja, que es lo que estamos impulsando con este tipo de... Antonio Colmenar, en Venezuela se puede aplicar la norma andina para la construcción del 1 y 2, de pisos, de construcciones de 1 y 2 pisos, de bajareque, encementado, ya es un punto de partida para las construcciones técnicas en bambú. Celina, da gracias y felicita. Celina, gracias a ti siempre por estar presente. Y bueno, señores, no sé, algunas palabras de despedidas que quieran dejarnos Alfio y Mercedes. Por favor, el escenario es todo ustedes. Alfio. Ok, tenía el micrófono silenciado, disculpa. Gracias más bien a ti, Carlos, a Mercedes, también por el gran apoyo, por todo lo que estamos haciendo en conjunto ahora y lo que se viene, ¿no? Gracias a la audiencia, visto que no sabemos si por problemas de conexión entraban y salían, pero sé que muchos han dejado sus preguntas. Yo me tomé la libertad de ir respondiendo algunas, de ir dejándoles el correo por cualquier eventualidad, cualquier información adicional que se necesite. En cuanto a venta de plantaciones, alguien me dice cómo puedo formar parte de esto. Bueno, hay que conversarlo ya de manera particular. Dejamos el correo de Bambú Venezuela. Mercedes también, Bambú Venezuela, pero igualmente si hay algo dirigido específicamente a ella, ella compartirá ahora su correo, su teléfono.
Y estamos abiertos a seguir trabajando, impulsando esto que realmente tiene que ver con sostenibilidad, porque la sostenibilidad se apoya en tres patas, es una banqueta de tres patas. La primera es, por supuesto, la dimensión económica, porque sin eso no se mantiene ningún proyecto. La segunda, y no menos importante, es la ambiental. Y la tercera, la social. Y este proyecto de bambú, no solo en Bambú Venezuela, todo lo que se trabaja bambú a escala global, tiene que ver con esas tres dimensiones que son la base de la sostenibilidad. De manera que, bueno, gracias de nuevo a ustedes y estamos en contacto por cualquier cosa. Correcto, Alfio. Muchísimas gracias por tus palabras, muy acertadas. Nos encantaría que pudiésemos de pronto evaluar o poseer declaraciones de productos que lo hagan un poco más formal para invitarlos, porque sé que eso ayudarían hasta en otros países ubicar el material, o sea, posicionar el material como un proveedor. Cuando tienes declaraciones IPD, cuando tienes declaraciones de sus tratamientos, de cómo es el proceso, esa documentación es clave para muchos constructores que fuera de nuestro país ya hoy exigen, y en Venezuela cada vez trabajamos más por esforzarnos para que eso ocurra. Seguro. Seguro. Mercedes, el escenario es todo suyo. Ok. Bueno, yo, pues sí, fundamentalmente insisto en el tema educativo y de formación y podemos, estamos en la capacidad de ofrecer formación en diversos ámbitos, como lo mencioné hace poco, y adaptado como al público en específico. Incluso toda la disposición de gestionar que esto ya sea, empiece siendo una materia optativa en las carreras de arquitectura y de ingeniería, que se hagan, que se pueda hacer un diplomado dentro de una universidad o a través del Consejo de la Construcción Sostenible. O sea, formatos de enseñanza pueden ser diversos y lo importante es dejar aquí muy claro que estamos dispuestos a dar esa formación a cualquier persona o institución que no lo solicite, porque es que sí tenemos que, digamos, montarnos en esta ola del bambú, que por cierto también se hacen tablas de surf con bambú en México, se me había comentado decirle, porque es un mundo muy diverso, de muchísimo aprovechamiento, y en Venezuela, por supuesto que sí podemos, por supuesto que sí podemos. Es una cuestión de creer, es una cuestión de creer, persistir y convencerse y seguir creyendo y seguir persistiendo y haciendo cosas, muy importante. Entonces, queremos formar, sí, pero queremos hacer. Entonces, las puertas de Bambú Venezuela están abiertas, obviamente, y nos pueden contactar a través de Carlos, pero seguramente, Carlos, vamos a hacer, vamos a seguir haciendo cosas juntos. Eso que tú propones de una formación en línea, yo lo veo así como esa formación para que la gente se vaya empapando de los temas desde lo más básico hasta lo más complejo, y que esos venezolanos o esas otras personas que están en el exterior también se vayan formando, porque no sabemos cuántos venezolanos se van a querer regresar solamente por el bambú o van a querer invertir en una plantación de bambú. O sea, es una cuestión de que abrimos una puertita y se abren otras puertas más. Y también mencionar que aunque podamos hacer formaciones en línea, que son maravillosas porque es de accesibilidad para muchas personas, es muy importante la formación presencial en las cuales hayan talleres cuyos productos sea una construcción. Porque el tocar el material, el vivir el material, el manejar el material es un proceso de aprendizaje mucho más rápido y más profundo que estar como espectador. Entonces, ambos sistemas educativos se complementan, ¿ok? Uno es importante, es primordial, es lo que se usa en la actualidad mayormente, y en Venezuela por las cuestiones de las distancias y todo eso, y los venezolanos que están afuera, se justifica perfectamente, pero le apostamos mucho a los talleres presenciales. Entonces, bueno, y ustedes dirán, bueno, pero es que tú estás en México. Bueno, pero es que yo ahora voy a ir más a Venezuela.
Entonces, aquí estamos para trabajar. Ahí, ya Perdón, ve, sorry, perdón. era Sí, mi sí, parte. sí. Sí, 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 yo Un decía, no discurso, escucho nada. un discurso. Mercedes, que súper agradecido, sería un honor poder contar con ustedes acá nuevamente, esa experiencia de los venezolanos que se fueron y regresaron. Yo viví esa experiencia y es parte de lo que soñamos todos los que estamos aquí hoy, queriendo construir, queriendo transformar y poder crear impulsar esas transformaciones en las que tanto soñamos y creemos. Para nosotros como Consejo Venezolano de Construcción Sostenible ha sido un honor contar con su presencia. Sabemos que vamos a hacer muchas otras cosas. Eso se dispara a partir de este evento de hoy para que retomemos, comencemos a crear esas formaciones y dar esas capacidades técnicas a muchos arquitectos y constructores que hoy lo requieren. Señor, no me queda más que despedirlos y quedar hasta una próxima oportunidad donde tendremos otro contenido importante de construcción sostenible relacionado a cómo diseñar, construir y operar de forma eficiente, alineado con las tendencias globales y aprovechando esa buena experiencia de nuestro sector para impulsar las transformaciones. Muchísimas gracias por su atención, tiempo y hasta una nueva oportunidad. Muy buen provecho a todos y hasta luego.